Buenas noches a todos, bienvenidos un viernes más al Abogado Responde. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo se aprueban y se llevan a cabo las normas jurídicas. Para ello tenemos a Juan Franco, abogado ferrolano. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal, Sara? Muy buenas noches. Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Todas las normas jurídicas son iguales? No, la verdad es que no. Para empezar, yo creo que estaría bien diferenciar lo que es norma jurídica, es decir, aquella cuya cumplimiento pues, es obligatorio, con lo cual acarrea una sanción si uno no se hace, de lo que son pues, otro tipo de normas, normas sociales, éticas, religiosas y demás. Las normas jurídicas, esas que acarrean una sanción, pues son variadísimas. Pues hay desde una constitución, ¿no? En una democracia como es España, esa constitución es lo más importante, hasta pues, un reglamento municipal y por el medio pues, un montón de normas. ¿Y qué clases de normas hay? ¿Puedes diferenciarnos así un poquito? Sí, claro, ya digo, la más alta sería la Constitución, esa es la que, bueno, pues da el toque democrático, ¿no? Una Constitución escrita, pues es lo que el signo inequívoco de que estamos en una auténtica democracia, bueno, con excepciones, ¿no? Inglaterra, pues posiblemente el país más democrático del mundo y no tiene Constitución escrita, pero es la gran excepción, ellos son así. pero bueno, normalmente una democracia tiene una Constitución y además escrita, como es la nuestra. Luego hay leyes, ¿vale? Leyes que, bueno, hablaremos supongo más adelante, que pueden ser de distintos tipos, estatales, autonómicas y demás. Esas leyes las aprueba el Parlamento. Hay también reglamentos que los aprueban los gobiernos, el gobierno que puede ser el gobierno del Estado, el gobierno de una comunidad autónoma o gobierno de un ayuntamiento o diputación, ¿vale? Y, bueno, luego hay otro tipo de normas como son la costumbre, los principios generales, pero bueno, esos serían sin duda las más importantes, que por supuesto también estaría el derecho comunitario. Y hablabas ahora del Parlamento. ¿Qué tipo de normas aprueba, por ejemplo, el Parlamento? Bien, el Parlamento, aunque a veces los medios de comunicación estamos en uno, no queremos afear a ninguno, pero es verdad que en muchas ocasiones vemos en un periódico, una radio, escuchamos, el gobierno va a aprobar una ley, lo cual es imposible, porque los gobiernos nunca aprueban leyes. Los gobiernos hacen pues, un proyecto de ley, pero la ley como tal, lo que se llama ley, sea orgánica, ordinaria, solo lo puede aprobar un Parlamento. Sea el Parlamento de España, sea el Parlamento autonómico. Por lo tanto, ese es el lugar donde están representados pues, todos los ciudadanos. Como mínimo cada 4 años elegimos pues, a los diputados senadores que nos parecen que van a defender mejor nuestros intereses y ellos son los que aprueban o no una ley. Es verdad que en ese Parlamento están representados los distintos partidos y obviamente los partidos, ¿no?, que han elegido a un concreto presidente de gobierno tienden, no es una regla fija y más en gobiernos de coalición, tienden a aprobar las leyes que el propio gobierno ha dado a la iniciativa. Con lo cual es verdad que si un gobierno de turno se empeña en aprobar una ley, normalmente lo suele conseguir. O sea, ya nos has dejado claro que el gobierno no aprueba leyes. No, iniciativas. Iniciativas, muy bien. Y, por ejemplo, estabas hablando también antes de la Constitución. Háblanos un poquito más concretamente qué es la Constitución. Sí, la Constitución es la gran norma jurídica en la cual pues, uno queda salvaguardado el sistema democrático. Es una Constitución que la Constitución se supone que la hace el pueblo, es una ficción porque normalmente, obviamente la hacen personas concretas, no el pueblo en general, pero es verdad que la hacen primero unas personas que elige el pueblo y luego el pueblo, como fue nuestro caso, lo ratifica por referéndum. La Constitución es el gran referente porque ahí aparecen los derechos fundamentales, la estructura de Estado, que en nuestro caso es una monarquía parlamentaria, aparecen los 3 poderes del Estado regulados, el poder legislativo, ejecutivo, judicial, en nuestro caso, que es un modelo autonómico, pues la Constitución de las comunidades autónomas. Es decir, la auténtica arquitectura de la democracia en un país tiene fiel reflejo en la Constitución. Es muy importante que sea muy consensuada, como fue la nuestra, porque así refleje a prácticamente la totalidad de la población. A diferencia de una dictadura que refleja pues, al que manda, pues sí, hay un poquito a los que le rodean, ¿no? Ese pequeño grupo de personas que, pues, que están a gusto, ¿no?, con el dictador. Una democracia, pues repito, son unos diputados que eligen el pueblo, los que hacen la Constitución, y es el pueblo el que la ratifica por referéndum. Entonces, claro, la Constitución trata de ser el sentir de ese pueblo concreto. Por ejemplo, la nuestra, prácticamente todo el Parlamento que había entonces, que era muy variado, estaban pues, partidos de derecha, de izquierda, de centro, de ultraderecha, ultraizquierda, y prácticamente el 100% del arco parlamentario, un 90%, pues estuvo de acuerdo en ese texto. Lo cual hizo que, bueno, tuviese ciertas ambigüedades, ¿no? Porque hay cosas que, en fin, no quedan muy definidas precisamente para que todos la firmasen. Estamos hablando, por ejemplo, del tema del aborto, que no aparece definido en la Constitución. Antes nombraste así un poco por encima la costumbre. Quizás es lo que más alejado queda a nuestros espectadores si no se dedican al derecho. ¿Qué papel juega la costumbre en nuestro país?
Bien, la costumbre juega un papel importante en ciertas ramas del derecho. Por ejemplo, en el derecho administrativo. Es curioso, pero la administración que trata de regularlo todo, pero sí tiene en cuenta la costumbre. De hecho, cuando una administración pública cambia un criterio, pues a la hora de dar unas licencias o, bueno, en fin, o algún tipo de autorizaciones, tienen que motivar, es decir, razonar por qué han hecho el cambio. Y eso es porque en derecho administrativo, por ejemplo, la costumbre se tiene en cuenta, es una auténtica fuente del derecho. Hay ramas del derecho, por ejemplo, que la costumbre no tiene ningún papel, por ejemplo, el derecho penal. No, por mucho que haya una costumbre, eso no llega a calar, ¿no?, en un juzgado. En derecho mercantil sí, es muy común, por ejemplo, en derecho marítimo, que haya ciertos usos, ¿no?, entre las navieras, entre los puertos, y eso se tiene en cuenta a la hora de regular las transacciones y, por lo tanto, incluso dictar sentencias. Y en cuanto a la jurisprudencia, ¿qué papel juega en nuestro país? ¿Y es el mismo que juega, por ejemplo, en la Unión Europea? Vamos a ver, la jurisprudencia es un tema complejo porque, vamos a ver, por una parte, la jurisprudencia no es cualquier cosa, ¿no? A veces se dice, hay una jurisprudencia de los juzgados. No, los juzgados no generan jurisprudencia. La jurisprudencia solo la genera en España el Tribunal Supremo. De otra manera, también el Tribunal Constitucional. Pero bueno, la jurisprudencia, como normalmente es conocida, es la del Tribunal Supremo. Entonces, es verdad que el Tribunal Supremo, cuando dicta dos o más sentencias en el mismo sentido, genera jurisprudencia. Otra cosa es el papel que tenga. En España, no es el mundo anglosajón, tampoco el derecho de la Unión Europea. Entonces, en España, la jurisprudencia tiene un papel limitado. Sí influye a los tribunales, pero no es determinante. No es una auténtica fuente del derecho, fuente directa, digamos. Es una fuente indirecta, con lo cual, como dice el Código Civil, complementa el ordenamiento jurídico. Ya, pero no lo llega a determinar. Es decir, un juez puede no tener en cuenta, por ejemplo, la jurisprudencia del Supremo y no pasa nada. No sería ningún tipo de prevaricación. Claro, en un anglosajón es distinto, allí el peso de la jurisprudencia es enorme. Ahí sí dictan sentencias en función de los precedentes. Y en la Unión Europea, ojo, porque el llamado Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el máximo intérprete del derecho comunitario, ojo que no solamente crea jurisprudencia para ellos, también para los estados. De hecho, es curioso, pero cuando en temas, por ejemplo, bancarios, se dicta una sentencia del Tribunal Supremo, bien, suele influir, ¿no?, a los tribunales, pero no determinar. Pero ojo, cuando lo hace el Tribunal de Justicia Europea, eso es sagrado. De hecho, pues desgraciadamente lo hemos visto con el tema del Banco Popular, ¿no? El Tribunal de Justicia Europea ha aclarado que el Santander no tenía por qué, digamos, pagar los platos rotos del Banco Popular, y eso es así. Es decir, pues a partir de ese momento, todos los tribunales de España, todos, pues han exonerado al Santander, al menos en la vía civil, ya veremos qué pasa en la vía penal, pero en la vía civil pura y dura está exonerando al Banco Santander de pagar, pues esos, digamos, malas praxis o platos rotos del Banco Popular. Pero ya digo, porque fue el Tribunal de Justicia Europea, que tiene el mismo papel, ¿vale?, que en el mundo anglosajón. Y hablabas ahora un poquito de derecho comunitario, ¿es más importante que el derecho español? Bueno, vamos a ver, es buena pregunta. La verdad, una de las condiciones que tiene la Unión Europea, y la condición más importante cuando un Estado pretende entrar a la Unión Europea, es que tiene que ceder soberanía. Es decir, en determinadas materias, cualquier Estado de la Unión Europea, al entrar, al firmar el llamado Tratado de Adhesión, ha cedido la soberanía. ¿Por qué? Porque esas son las condiciones. No cedes toda la soberanía, no es que te conviertas en una colonia de la Unión Europea, pero sí es verdad que en ciertas materias tienes que obedecer, tienes que aplicar lo que la propia Unión Europea dicte. Con lo cual, sí, el derecho comunitario, en las materias en las que tiene competencia, es más importante que el derecho español. Es más, la Constitución solo se ha cambiado 2 veces. Las 2 han sido por la Unión Europea. Y nos queda, yo creo, hablar un poquito de los reglamentos y quién los aprueba. Sí, vamos a ver, los reglamentos, como dije un poquito al principio, es cosa que aprueban los gobiernos. El gobierno estatal, el Consejo de Ministros, los gobiernos autonómicos, por ejemplo, en nuestro caso el Consejo de Xunta, y en cualquier ayuntamiento y diputación también sus gobiernos locales. Todos ellos aprueban reglamentos, que tiene mucha importancia, ¿eh? A veces pues la gente no se da cuenta que su ayuntamiento tiene capacidad para aprobar reglamentos que van a tener mucha influencia en su vida. Es más, las famosas ordenanzas municipales, ¿vale?, que son las que regulan lo que tenemos que pagar y lo que no, en materia de tasas y ciertos impuestos, todas esas ordenanzas son reglamentos. El hecho de que los telespectadores que nos están viendo, que viven en Ferrol, pues paguen, por ejemplo, de IBI, de ICIO o de IVTM, ¿no?, lo que se llama toda la vida el impuesto de rodaje, pues un impuesto distinto por el mismo coche, por el mismo más o menos casa, que los que viven, por ejemplo, en Narón, Fene, Ares, Mugarros, eso es por la autonomía municipal.
cada ayuntamiento decide qué ordenanzas aprueba, bueno, dentro de un orden, ¿no? La ley obviamente pone pues un poquito los límites y el marco, ya, pero yo invito a los telespectadores a que hagan eso, a que miren, de hecho es muy fácil, la página web de cualquier ayuntamiento tiene una pestaña donde aparece normativa municipal y ahí puede comprobar que las ordenanzas tanto urbanísticas como fiscales son distintas según el ayuntamiento en que nos movamos. Podrían llevarse varias sorpresas al respecto. Yo creo que sí. Claro, exactamente. Sí, sí. De hecho, les invito esta noche a que si tienen tiempo y ganas lo hagan y comprueben en su ayuntamiento qué tipo, sobre todo las fiscales, ¿no? Que son las que un poco más llaman la atención, qué tipo de ordenanzas fiscales tienen en su ayuntamiento y que comparen con el del vecino. Y se dan sorpresas. Lo cual está bien. Y es más, los ayuntamientos deberían un poquito... Ahora, por cierto, que se acercan las municipales, deberían los distintos partidos, yo creo que un poquito hacer propuestas en ese sentido. La verdad es lamentable, pero en muchas ocasiones vemos, pues eso, cuando se acercan las municipales, como es el caso, que los partidos, pues, en fin, hacen propuestas un poco que a veces uno llama la atención porque no concuerdan ni siquiera con las competencias municipales. Yo a veces escucho a algún político, veo algún programa y me quedo alucinado porque... El ayuntamiento es verdad que tiene muchas competencias, pero hay otras que no tiene. Que dependen del Estado, de la comunidad autónoma, de la Diputación. Pero entre las que sí tiene un ayuntamiento está el tema de sus ordenanzas. Y las ordenanzas dan mucho de sí. Podría hacer auténtico dumping fiscal y podrían competir entre los ayuntamientos dentro de un orden a ver cuál tiene mejores impuestos y a tratar de atraer inversión. Eso es así. Tanto que se les llena la boca a muchos políticos, prácticamente a todos, decir que ellos van a conseguir muchas cosas. Lo que pasa es que a veces lo que uno echa de menos es cuál es la arquitectura jurídica que va a haber detrás, es decir, qué tipo de normativas. Hombre, yo no digo que presente un proyecto completo de ordenanza, que a lo mejor al vecino le aburre todo eso, pero más o menos que digan, claro, qué van a hacer al respecto, ¿no? Es decir, a nivel urbanístico, a nivel fiscal, cómo va a ser su regulación, porque ya digo, el ayuntamiento tiene margen para eso, y hay ayuntamientos, no vamos a señalar ninguno, pero hay ayuntamientos que la verdad tienen un margen enorme para mejorar o darle otro punto, en fin, a darle otro punto distinto a su normativa. Efectivamente, después de esta pequeña crítica política con la que coincido totalmente, vamos a ser un poco prácticos y vamos a hablar un poco de qué pasa si incumplimos una de estas normas. Sí, bueno, buena pregunta. Vamos a ver, el incumplimiento de una norma varía mucho según el tipo de norma que es. A ver, en general, como dije al principio, una norma jurídica uno tiene que cumplirla, más que nada porque hay una sanción. Lo que pasa es que es verdad que los estados, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, no tienen la capacidad para hacer cumplir todas y cada una de ellos. Pero no solo en España, en ningún país del mundo. La mayor parte de las normas jurídicas se sostienen por su cumplimiento voluntario. De hecho, cuanto más civilizado es el país, más población tiene que voluntariamente cumple sus normas. Entonces, claro, a nosotros nos llegan a sancionar por aquellas que llega a detectar una fuerza del orden que le hemos incumplido. Entonces, bueno, pues sí, vemos, por ejemplo, que si nos saltamos una norma de tráfico, vemos que hay una sanción, digamos, si nos pilla un radar, un policía nacional, un guardia civil, un policía local. Pero bueno, es verdad que cualquier norma jurídica somos vulnerables a que, digamos, nos vigilen y, obviamente, si detectan que no hemos incumplido, nos sancionen. Lo que pasa es que sí es verdad que hay diferencias de sanciones, ¿no? Si va por ahí la pregunta, que creo que sí. Una normativa municipal, por ejemplo, una normativa autonómica, ¿vale? Generalmente, por ejemplo, la municipal claramente solo acarrea incumplimientos económicos, ¿vale? Es decir, un ayuntamiento, una diputación, por mucho que uno incumple su normativa, no puede meter a nadie en la cárcel, para entendernos. Menos mal también. Claro, la capacidad de meter en la cárcel la tienen, es un monopolio que tienen solo los jueces y aplicando normas que normalmente, pues, bueno, no, únicamente son estatales, que son las del Código Penal, que es estatal, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, las sanciones que manejan pues, la administración autonómica o la local son limitadas, se limitan a lo económico o a quitarnos pues, un permiso, a quitarnos pues, alguna subvención, algún contrato, en el caso de adjudicatarios de contratos. Es verdad que tiene una amplia panoplia, ¿no?, de posibilidades de sanción, pero ninguna sería privativa de libertad. Bueno, pues creo que hasta aquí bastante completo. Hemos hablado hoy de normas y tenéis los anteriores programas en YouTube si queréis echar un ojo. Y nada, nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias, Juan, y un saludo a todos. Buenas noches. Buenas noches.